A partir de este momento se inician Corrillos. Dígame. Señoras y señores, bienvenidos a Dígame. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la cantidad de millonarios mensajes que nos envían sobre los programas que estamos transmitiendo aquí desde Corrillos Televisión. Hoy tenemos un homenaje al diario El Frente, la otra opinión de los santanderianos, que está cumpliendo 80 años. Está aquí con el precursor, el líder, prácticamente el emblema del periódico, el periódico El Frente, que es Rafael Solano Prada. Periodista muy reconocido a nivel nacional, dirigente político también, fue el fundador de la Comisión de Paz del Congreso de la República. Hay muchas cosas. No leo su hoja de vida, Rafael, y gracias por estar con nosotros aquí, porque no alcanzaríamos el tiempo y a lo largo del programa lo vamos mencionando. Así es que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Son 80 años que cumple este 5 de diciembre el periódico El Frente, un periódico que llega a los 80 años vivo, activo y con mucha influencia en la opinión santanderiana. Es porque las cosas están haciendo bien y por eso lo hemos invitado. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Alfonso, Pineda, Chaparro, y a toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Exacto. Creo que usted me tiene una sorpresita en el día de hoy, ¿no? Sí, claro, le tengo una sorpresa porque es que usted tiene algo que uno como padre, y es que los hijos lo quieren. Es el mejor capital. Sí, dicen que los hijos son la prolongación de la vida celestial. Bueno, usted conoce más a Carlos Ardila Lule, pero yo trabajé en RCN y tuve la oportunidad de hablar con Carlos Ardila Lule. Y decía, el mayor capital es la familia y que los hijos lo adoren a uno. Es el mayor capital. Ojalá Colombia reconociera lo que ha sido la vida del doctor Carlos Ardila Lule. ¿Usted tiene anécdota? Claro. ¿Usted fue el que lo trajo a Santander? Yo fui el lazarillo de la campaña del doctor Carlos Ardila al Senado de la República. 1974. 1974. ¿Por qué el doctor Ardila vino a Santander a buscar el Senado? Porque acababa de pasar el experimento trágico de la República de Chile, donde tuvieron que prescindir de Salvador Allende, que era un presidente comunista, y que estaba convirtiendo a Chile en un país acabado, derrotado, después de haber sido una potencia económica latinoamericana, parecida a lo que puede ocurrir ahora, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y cuál era la función de Carlos Ardila con usted? Porque usted, ¿por qué lo paseó por todo el departamento de Santander? ¿Cuál fue la función? ¿Usted lo conocía a él o no? Yo tenía referencia por parte del doctor García Gómez, un zapatoca paisano mío, médico, casado con Isabelita Ardila Lule, y entonces llegó el doctor Ardila a Santander, invitado por su cuasi pariente, el doctor Ciro Emilio López Mendoza, también ya fallecido. Era el subdirector del Frente y yo era el director de noticias de RCN. Era muy joven, tenía... Radio Sucesos, ¿no? No, era Actualidades. Actualidades RCN. Sí. Actualidades RCN, y entonces el doctor Ardila me tomó como su secretario de campaña. Yo puedo decir con orgullo que tuve el privilegio de hacer la firma del doctor Ardila, con su autorización, hacer la misma firma de él en los cheques que teníamos que girar para la campaña. Él ya tenía práctica, él ya era presidente de Postobón, ¿no? Pues yo le hice un reportaje que por ahí debe andar grabado en alguno de los anaqueles de mi antigua residencia, donde le pregunto, doctor Ardila, ¿y cuál es el secreto de su éxito económico? Y me dio una lección de economía que la he practicado todo el resto de mi vida: negociar con la devaluación. Este es el momento de comprar en Colombia. ¿Comprar qué? Comprar bienes de fortuna, porque la devaluación del peso va al galope, al trote y al galope, y la economía va como las caracolas, despacio, muy lentamente, como las tortugas, y entonces la economía está quedando atrás, y hay que calcular la devaluación a 10 años para poder comprar, porque lo que hoy vale 5.000 pesos, es decir, $1, dentro de 10 años puede valer 20 o 30 dólares. Exactamente. Y eso es lo que se convierte en un factor multiplicador. Es decir, usted dice comprar finca raíz, este es el momento de comprar endeudarse. ¿Endeudarse? Endeudarse. Dice, ¿endeudarse o comprar finca raíz? Es comprar finca raíz, porque el coeficiente de valorización que va adquiriendo la propiedad raíz es impresionante. Por eso digo,
lo que hoy se compra con $1, que son 5.000 pesos a precios de hoy, y que hace un año eran 3.000 pesos a precios de hace un año, pues en la devaluación no se sabe quién la va a detener. Ese es el secreto. ¿Usted lo ha puesto en práctica? Yo lo he puesto en práctica. Yo no vendo un pedazo de tierra. Aprendí precisamente de esa lección del doctor Carlos Ardila, que hay que negociar con proyectar en el tiempo cómo va a ser la devaluación del peso colombiano, el poder adquisitivo de la moneda, y negociar sobre esa base. Él tenía una cantidad de asesores que eran el vicepresidente de Coltejer, el presidente de Gaseosas de la Costa, el presidente de Refrescos Españoles, el presidente de Peldar, de tantas empresas. En esa época ya tenía muchas empresas. Y era muy joven. Es que cuando tenía 48 años, el doctor Ardila, yo tenía 24. Exactamente. Entenderá usted la diferencia de edades. Y yo era un muchacho, sí, un mozalbete, que hasta temblaba entrevistando al doctor Ardila porque me parecía que era... Porque era el dueño de RCN. No por eso. No era el dueño de RCN. Sí, claro. no, todavía no era el dueño de Iba RCN. Iba a ser el dueño de RCN. Iba a ser el dueño. No, ya era el dueño de RCN, sí, pero le faltaba comprar emisoras. Yo fui a comprar emisoras con la chequera del doctor Ardila en distintos lugares, y no digo cuáles porque seguramente los que la vendieron se ofenden si yo digo que yo tuve la fortuna de comprarle las emisoras y entregárselas a la organización Ardila Lule. Bueno. Es que la cadena RCN, que la había comprado el doctor Carlos Ardila, Lule Santanderiano Ilustre, estaba compuesta por Emisora Nueva Granada de Bogotá, sí, Radio Santander en Bucaramanga, La Voz de Barranquilla en la costa atlántica, La Voz de Cali y La Voz de Medellín. Eran las 5 emisoras de la cadena. Hoy Radio Cadena Nacional tiene unas 120 emisoras en el país, muchas, en FM. y afiliadas unas cuantas, entre ellas Radio Lenguerque de Zapato. También una cosa, ¿por qué Carlos Ardila Lule, que ganó el Senado de la República, se posesionó y no volvió? Porque había un senador jefe del Partido Liberal que se llamaba Balcázar Monzón, que después contrajo matrimonio con la señora que fue de Julio César Turbay. ¿Era conservador? No, César... Eduardo Balcázar Monzón era... Balcázar Monzón era liberal. Era liberal. Sí. Era liberal, Ardila conservador, y entonces, una vez pasadas las elecciones parlamentarias, las gaseosas que estaban a 70 centavos y las producía el doctor Carlos Ardila en la mayor parte de las plantas de gaseosas del país, la estaban ya vendiendo a $1. Y entonces la gente decía, para ofender a Ardila, decía, con Ardila en el Congreso las gaseosas a peso. Y resulta que Balcázar Monzón, sí, le hizo un debate al senador Ardila Lule, muy agresivo y muy respetuoso, diciéndole que explicara cómo había hecho para conseguir que el gobierno de ese momento le concediera un alza de 30 centavos en la gaseosa. ¿Que era de Misael Pastrana? Era el gobierno de Misael Pastrana. Misael Pastrana y Alfonso López Miquelsen eran amigos carnales de Carlos Ardila. El que los invitaba y el que lo manejaba con el dedo meñique se llamaba Carlos Ardila. Carlos Ardila. ¿Por qué fue que el doctor Ardila vino a hacer política a Santander, su departamento? Porque acababa de pasar el fracaso político de Chile, donde había muerto trágicamente el presidente Salvador Allende, y todos sabemos por qué, porque le estaba haciendo estorbo al progreso de ese país, y alguien lo suicidó, lo eliminó. Sí. Entonces Ardila le dijo a Julio Mario Santo Domingo, me lo dijo él a mí, le dijo al doctor Julio Mario Santo Domingo: salgamos los que tenemos cosas que defender en este país, como usted, que es el dueño de gran parte de las acciones de Avianca, como usted, que es el dueño de la cervecería, y yo, que soy dueño de la industria de las gaseosas, salgamos a defender esto desde el escenario del Parlamento colombiano. Y acordaron Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila que Julio Mario se hacía senador por Bogotá, porque las senaturías eran de orden regional, y Ardila se hacía senador por el departamento de Santander. Esa fue la razón por la cual él llegó al Congreso. Pero 2 meses después de posesionado, dejó asistir al Congreso al doctor Sir López Mendoza, que era su pariente político por alguna razón de familiaridad, y el doctor Ciro López... ¿Era el suplente? Era el suplente del doctor. ¿Y el doctor Santo Domingo? Julio Mario Santo Domingo se chupó y no se presentó de candidato al Senado, y dejaron a Ardila colgado de la brocha,
como ocurre siempre en Colombia, que le dicen a uno, animémonos y vaya bueno. usted solo. Bueno, usted tiene hijos, uno de ellos político, fue hace 25 años el diputado más joven de Colombia, que es Sergio Rafael Serrano. Él está aquí con nosotros, esa es la sorpresa, ¿no? Sí. Usted tiene ese gran capital, que los hijos lo quieren mucho. No sé por qué los hijos lo quieren mucho, usted, a pesar de que los regaña, pero lo quieren mucho. Sí, pero yo regaño con anestesia, de manera que yo no soy agresivo en el regaño. Sí, yo regaño con anestesia para que no queden heridas, porque aprendí de ese gran humanista que era el doctor Enrique Barco Guerrero, aprendí que uno no puede hacer enemistades que no se puedan arreglar al día siguiente. Perfecto, pero entonces, a ver, Sergio, gracias por venir. Frase, fue usted el mejor diputado, el más joven, además, hace 25 años. Sí, hace 25 años. Gracias por venir. No, Alfonso, gracias a usted por invitarme y gracias por tener a mi padre, que a veces es un cúmulo de conocimientos y de historias dignas para escribir libros. Sí, claro. Porque recuerdo que de muy niño lo acompañaba en sus trasegar por sus caminos, y esos caminos pues le enseñan a uno a conocer cómo fue su historia, cómo fue su vida desde que era un niño hasta la edad adulta, y pues obviamente desde la condición de uno como hijo, desde ese momento hasta hoy día. Eso pues lo llena a uno mucho de orgullo, primero porque ha sido un gran ejemplo para todos sus hijos, adicionalmente que ha sido muy buen papá con todos, y adicionalmente también a que él está lleno de cosas, de vivencias fabulosas. Sí, porque cuando yo le comenté a usted, voy a entrevistar a su padre, dijo, yo quiero estar ahí. Sí, claro. Eso es un capital. No, en serio, que pues, un hijo, yo quiero estar ahí. Me impactó encontrarlo aquí. Oye, me contó Sergio una cosa. Sí. Yo leo muchas biografías, pero yo no he conocido nunca una persona que sea boxeador de un periódico y luego sea el dueño. ¿Cómo se...? Claro. Yo ya no la conocía. Claro, esa narración la escuché yo desde muy niño, sí. Porque cuando viajábamos, él me contaba cómo ha sido su trasegar desde Zapatoca hasta Bucaramanga, y sobre todo que él criado en un pueblo donde las circunstancias eran limitadas para crecer, pues él busca en la ciudad la oportunidad de crecer, porque allá se iba a estancar. Sí, claro. Y él cuenta la historia que de muy niño, él en las calles, mi abuelo eran una pareja muy humilde, a mi abuela le tocaba trabajar mucho esfuerzo a ambos para poder sacar adelante a sus hijos, pero hay una condición, y era que mi papá, por ser el mayor, tenía que trabajar. Y entonces, ¿cómo trabajaba él en aquella época? Pues él, por las calles de Zapatoca, vendía un periódico, lo voceaba. ¿Qué era el Frente? Claro, el Frente de hoy, con las más importantes noticias, el Frente, 10 centavos el Frente. Y usted lo vendía, oye, y usted se ganaba 2 centavos. ¿Ah? Se ganaba 2 centavos. Sí, pero usted se soñó, es decir, eso sí, no. Que usted es como el tipo que vende una gaseosa y luego ser el dueño de la compañía. No. Usted ahora es el dueño del Frente, es el director del Frente. Hace 34 años soy el director. No, por eso, es el dueño, es el presidente de la junta directiva. ¿Usted soñó en esa oportunidad o no le pasó? No, ¿Fue una circunstancia o qué? Yo sentí una inmensa vocación por la literatura, por la poesía. Cuando estuve estudiando literatura en el tercero de bachillerato, nos llevaron a unos ensayos de unos centros literarios, y a cada cual nos pusieron la tarea de escribir una poesía, pero había que hacer la poesía con base en la lectura de un libro. A mí me entregaron un libro escrito por un autor español de apellido Labastida, y el libro se llamaba Joven sin rumbo, y yo escribí más o menos estas décimas. El libro Joven sin rumbo, escrito por Labastida, tiene sentido profundo e importa mucho en la vida. En un capítulo extenso que parece el principal, nos dice cómo es la vida en el ambiente social, y yo tenía 15 años. ¡Ay, María! Claro, y entonces, y se vendía el periódico El Frente en Zapatoca, entonces dijo yo quiero ganarme algo vendiendo el periódico. No, yo vendía, doña Lola de Prada, pariente de mi padre y de mi madre, mi mamá Prada Pinilla y mi papá Serrano. Ella era profesora de primaria, de primero de primaria en la Escuela Pública de Varones de Zapatoca, y yo era alumno de la señorita Leopoldina Vargas Ballesteros, que ahora tiene ya 90 años de edad y sigue tan campante como aquellos whiskies que a usted le gustan. Y entonces yo fui alumno de la señorita Leopoldina Vargas, y era el que recitaba los poemas en las izadas de bandera. Claro.
Patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo. Claro. Por ti he sufrido y padecido tanto como lengua mortal. Decir, Claro. no puedo. Bueno, ahí me tocaban esas faenas de recitar la poesía El Día de la Patria, etc. Y así me fui formando. Y yo busqué la oportunidad de llegar a Bucaramanga después de haber sido maestro de escuela. Yo fui maestro de escuela a los 18 años. En Zapatoca. Yo fui maestro de escuela primero en Barranca Bermeja, en el Liceo Marco Miguel Suárez. Se me derretía la tiza en la mano por el calor de Barranca Tremendo. Bermeja. Yo fui maestro allá y en estos días he visto a mi exalumno Darío Echeverri Serrano, más viejo que yo, en una fotografía donde lo condecora el alcalde de Barranca Bermeja, El alcalde de Barranca, el sí. doctor Alfonso El Haas. Alfonso El Haas. Bueno, entonces Darío Echeverri lo llevaban a mi clase de tercero de primaria, Sí. en el Liceo Marco Miguel Suárez del barrio Torcóroma, y yo ahí lo tenía que recibir, iba de pantalón corto y de botas. El papá era el superintendente del puerto petrolero de Barranca y ya. era hijo de High Life, de Claro. familia distinguida, y yo era su profesor. Pero vino la primera reunión de padres de familia al Liceo Marco Miguel Suárez y me vieron con los estudiantes, y entonces llegó una señora y me dijo: ¿quién será el profesor de este grupo? Le dije: soy yo. Dijo: uy, usted se confunde con los estudiantes. No, increíble. Estamos hablando, nos dice Juan Diego que tenemos que ir a unos mensajes. Estamos hablando con Sergio Rafael Serrano y su padre Rafael Serrano Prada. Ambos son Rafael Serrano Prada, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno. Que madre es Prada Gómez. Exactamente. Sí, señor. Porque el periódico cumple 80 años. Ya vamos a hablar del periódico El Frente, que es la otra, todavía sigue siendo la otra opinión de Sigue los siendo la santandereanos. otra opinión de los santandereanos y tiene un formato universal como el diario El Tiempo, como el Washington Post, como Claro. es el formato universal. El otro periódico de Bucaramanga, que es más antiguo que el nuestro, que es Vanguardia, antes se llamaba Vanguardia Liberal, ahora se llama Vanguardia, es un formato tabloide. Ajá. El tabloide, y es un formato que está de moda en España especialmente y Sí. en algunos países del mundo, pero prevalece el formato universal, que es el que tiene el diario El Tiempo y el que tiene El Frente. Y usted tiene unas anécdotas increíbles. Me cuenta la de España, que esa yo también la cuento, cuando fue recientemente a España y entró al restaurante. Esa sí es. Ah, sí, Ese es para un libro, ¿no? Sin duda. Esa no le pasa sino a una sola No, persona, no, a usted. entre 300 millones de habitantes. Eso, ahorita la vamos a contar. Estamos con Rafael Serrano. Vea, ya sea Corrillos, y no se lo olvide, estamos a puertas de la gran ceremonia del principal evento de los más influyentes del departamento de Santander, que será este 15 de diciembre. Son 80 años que está cumpliendo el periódico El Frente, y esta revista hace reconocimiento a través del canal al trabajo periodístico de Rafael Serrano Prada. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Llega el evento del año más importante de Santander, los más influyentes 2022. El reconocimiento a los mejores santanderianos en los sectores público, político, educativo, económico y social. En esta 10ª edición, 16 categorías. Mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo. Mejor congresista de Santander. Mejor jefe de despacho de la Gobernación de Santander. Mejor diputado a la Asamblea de Santander. Mejor alcalde de municipios grandes e intermedios. Mejor alcalde de municipios básicos. Mejor jefe de despacho de municipios grandes e intermedios. Mejor jefe de despacho de municipios básicos. Mejor concejal de municipios grandes e intermedios. Mejor concejal de municipios básicos. Mejor jefe de control territorial de Santander. Mejor gerente S Santander. Mejor rector o director de institución de educación pública. Mejor jefe de despacho público de Santander. Mejor jefe de prensa de entidad pública de Santander. Mejor edil de Santander. Los más influyentes 2022. Reconocimientos especiales a Vida y Obra, Empresario del Año, Empresa del Año, Dirigente Gremial del Año. Además, premiación a los columnistas de opinión más leídos del año de Corrillos y al talento de Corrillos Televisión.
Los Más Influyentes 2022. Ceremonia de premiación en vivo este 15 de diciembre desde el Hotel Punta Diamante. Organiza Corrillos en alianza con Valdivisión, la Fundación FOET y Manager One. Los Más Influyentes 2022. La noche de los mejores de Santander. Mil Alegrías en Navidad llega nuevamente este año 2022, una campaña social en donde funcionarios y contratistas de nuestra Corporación Autónoma Regional de Santander estamos invitando a todos los niños entre 3 a 14 años que hacen parte de nuestra jurisdicción para que puedan enviar una copla ambiental, inscribirla en los correos que aparecen en las fechas estipuladas y de esta forma podamos llegar con esta campaña social a cada uno de sus hogares con mil alegrías en Navidad. Hablar de los residuos sólidos es un tema muy complejo, por eso los invitamos a darles un buen manejo. La educación ambiental es un tema competente, se trata de valorar y cuidar el medio ambiente. Con esta nos despedimos y esperamos sus coplitas para que lleguen regalos a todas nuestras casitas. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en Cabecera, Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención urgencias veterinarias las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imagenología, ecografía, rayos X, guardería felina, nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de spa y peluquería canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro Pet Shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. Así avanza la ejecución de Jirón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Jirón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Jirón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Reporte especial. Tiene en cada programa un invitado especial.
Los invitados que tienen historia, presente y futuro van al aire. En medio de una conversación informal, cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Miller Arévalo les pregunta con sencillez, pero con desparpajo, para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos, revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte Especial, siempre con un invitado especial. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo, porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales, entonces debe contratar al mejor. Abogado Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Estamos a su servicio. Contacto 310-878-8306. 310-878-8306. Carlos Alfaro Fonseca, abogado especialista. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Nos ha hecho el favor de venir Rafael Serrano Prada, periodista. Lo hemos invitado con motivo de los 80 años que cumple el periódico El Frente, la otra opinión de los santanderianos, y su hijo también, Sergio Rafael Serrano Prada, es diputado e ingeniero de sistemas, ¿no? ¿Sí? ¿Se llama así? Estudié ingeniería de sistemas primero, pero se graduó hace poco ¿de qué? Diseñador gráfico. Yo diseñador gráfico. Bueno, 80 años, ¿el periódico ha tenido alguna interrupción? Porque al Espectador se ha interrumpido, el Tiempo ha tenido interrupciones, el Washington Post, el New York Times. ¿El periódico El Frente en estos 80 años han dejado de producirlo o no? No, el Frente ha tratado de sobrevivir a todas las tormentas y a todas las tempestades. Inclusive fue víctima de un incendio en 1948, cuando la violencia partidista que se ensañó con el doctor Jorge Eliezer Gaitán como su víctima, y también con el Partido Conservador, algunos de los cuales parecían que fueron protagonistas de toda esa confrontación, al periódico El Frente lo incendiaron en 1948, en el momento en que el doctor Rafael Ortiz González, uno de sus fundadores, sí, era gobernador de... ¿Y dejó de aparecer cuánto tiempo? No mucho, no mucho, porque entiendo que en unos talleres tipográficos, porque no existía la litografía, en algunos talleres tipográficos se lo imprimieron. Creo que hasta fueron los liberales los que le ayudaron al poeta Ortiz González a que el periódico no se muriera. Bueno. Oiga, hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a Jaime Ardila Casamijana, dueño y fundador del Espacio, y le pregunté, oye, ¿y el Espacio dónde nació? En Bogotá. Dijo, no, nació en El Frente. ¿Cómo es? ¿Por qué me dijo él? Yo no recuerdo por qué me dijo él, nació en El Frente de Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó? Don Jaime Ardila Casamijana, uno de los grandes empresarios nacidos en Zapatoca, gran ganadero, padre del exgobernador Ardila de Cundinamarca, que sufrió tantas dificultades en su gestión política, y don Jaime migró hacia Barcelona, España, donde murió hace un par de meses. Pablo, el hijo. Sí. Don Jaime se estableció en España luego de sufrir la afrenta de los problemas políticos de su hijo como gobernador de Cundinamarca,
pero el poeta Ortiz González y Jaime Ardila Casamijana se habían organizado para importar la maquinaria para un diario bogotano. Y el nombre que habían escogido era El Espacio. El Espacio, que era de estirpe turbayista, fue que apoyó la campaña presidencial de Julio César Turbay durante mucho tiempo. Y entonces hicieron una sociedad, y los santanderianos somos malos para las sociedades. Mi mamá decía que las sociedades ni en el plato. Entonces, para que vean los unidos que somos los santanderianos, entonces trajeron la maquinaria que venía para el frente. Sí, claro. Porque la sociedad era el Frente en Bucaramanga y El Espacio en Bogotá. Ambos periódicos serían de la sociedad Ortiz González y Ardila Casamijana. La sociedad, por algunos celos y recelos seguramente, o por algunas circunstancias históricas o políticas, no tuvo éxito, y entonces el poeta Ortiz González le vendió la parte de El Espacio, se la vendió a don Jaime Ardila Casamijana, y él le hizo entrega de la sesión que habían hecho del Frente, sí, porque el Frente alcanzó a ser compartida la propiedad entre el doctor Ortiz González y don Jaime Ardila Casamijana. Ardila Casamijana tuvo mucho éxito con el periódico El Espacio. Yo fui su corresponsal durante varios años, me pagaban 300 pesos mensuales por la corresponsalía. Y hizo vender en una época, en 1972, el periódico Un Día, que fue el que más se vendió, me contó él en esa época. ¿Recuerda usted? Sí, no me pregunte eso. Yo sé que usted me quiere llevar a un... Pues es que él me dijo, el periódico El Día que más se vendió, cuando lo entrevisté, el periódico El Día fue en 1972 y fue de un santanderiano. De un alcalde, sí. Un alcalde que obviamente, y cuya memoria respetamos, y no hablamos mal de los muertos. Bueno. Entonces, el doctor Jaime Ardila Casamijana, don Jaime Ardila Casamijana, que era un señor, que no se había graduado en ninguna universidad, como tampoco se graduó el doctor. De San Vicente, además. Era de Zapatoca, pero tenía la ganadería de San Vicente del Chucurí. Su hermano era médico y su hermano fue gobernador del departamento, Luis Ardila Casamijana. Precisamente Luis Ardila Casamijana nos ayudó a adquirir la licencia de funcionamiento de la emisora Radio Lenguer, que hace 39 años que puso de Zapatoca. Entonces el poeta Ortiz González le vendió la parte del espacio a Jaime Ardila Casamijana, y él, con la muchacha esa semidesnuda que salía en la página que escribía Yamida Mac, Juan Lumumba, con esa página, bueno, todo el mundo, los zapateros compraban el periódico, era por tener la muchacha ahí para hacer ejercicios mentales de sexología, y obviamente ese periódico se vendía muchísimo. Sí, claro. Y él tenía una gran circulación, y pues terminaron colocando presidente de la República al doctor Julio César Turbay, que no lo querían los liberales, y sin embargo lo eligieron. Y qué gran presidente fue Turbay. No, tremendo. Oye, usted tiene muchas anécdotas, ¿no? Pero cuéntenos la que le sucedió hace poco en España. No, pues, ese no se sucede sino a usted, eso es para un libro, eso es para un documental, una película. Buenísimo. Antes de la pandemia, cuando empezaba, un poco antes de que comenzara la pandemia del COVID-19, yo tuve 2 viajes. Un viaje con mi señora Yudanelli Camelo Rueda y con uno de mis hijos, el menor, a recorrer Europa. Estuvimos en España, en Francia, en Suiza, en Italia y en Alemania. Y de regreso a Madrid, España, con mi señora y con mi hijo menor, le dije yo, nos dijo el guía turístico, nos dijo, hoy sábado mañana regresan a Bogotá, hoy sábado tienen descanso, no los puedo acompañar, consíganse un taxi ahí y lo lleva a todas partes. Eso aquí, la ciudad de Madrid, eso es una ciudad que tiene una vía periférica muy hermosa, y a ustedes les va bien en eso. Entonces acordamos con Judy que íbamos a buscar dónde quedaba el periódico ABC de Madrid, porque yo había tenido noticia que el director del ABC de Madrid se llamaba Rafael Serrano Prada, que no era yo. ¿Se llamaba así? Sí, claro. Aquí tengo el cartel funerario, porque él murió de COVID el año pasado. Rafael Serrano Prada. Claro. El director del ABC de Madrid se llamaba Rafael Serrano Prada. Tenía 59 años de edad. El año pasado, antepasado, cuando murió de COVID-19, era licenciado en Derecho, era abogado. Entonces yo tenía esa vaga noticia, y yo quería conocer a ese otro Rafael Serrano Prada.
Tomamos un taxi frente al hotel y le pedimos a un señor que nos movilizara por Madrid, y le pregunté, ¿usted de dónde es? Dijo, yo soy rumano, llevo 5 años viviendo aquí en España. Le dije, llévenos a donde queda el periódico El ABC de Madrid, sí. Es un diario, sí, claro. Y el tipo nos llevó a la zona histórica de Madrid y allá vimos un edificio que decía El Diario. Nos metimos a ese edificio y era un restaurante, no era ningún periódico. No era diario, era un restaurante. Un restaurante. Y entonces en ese restaurante nuestro hijo menor dijo, papá, yo tengo mucha hambre, es que ya es la 1 de la tarde, hora de Madrid, almorcemos aquí. Bueno, nos metimos a un restaurante y en el sitio ese donde decía El Diario, que era el restaurante más apetecido de Madrid por ser el que está abierto todos los días y a toda hora. Y entramos ahí, yo llevaba unos discos de unos artistas santanderianos que yo los saqué de la situación de violencia que padecían en el Carmen de Chucurí, el grupo Tornado. Yo llevaba unos discos de ellos y los iba repartiendo por todas partes. Cuando pedimos la cuenta del almuerzo en el restaurante El Diario, la dama que nos atendió preguntó, ¿y ustedes de dónde son? No, nosotros somos colombianos. Digo, sí, el administrador de este restaurante es colombiano. Pero yo no pregunté quién era, no me atreví a preguntar quién era, porque en un mundo de tanta gente, en medio de 70 millones de españoles, ¿quién iba a saber que es colombiano, administrador de un restaurante en el centro de Madrid? Entonces yo le dije, mire señorita, entréguele a ese colombiano 2 discos del grupo Tornado de Colombia, son unos campesinos del Carmen de Chucurí, un pueblo donde hubo mucha violencia. Ellos tuvieron que subirse a los buses en Bogotá a tocar el tiple y la guitarra, y ahí se ganan la vida y hoy son unos grandes artistas. Bueno, le dije eso. Y le dije, aquí le dejo una tarjeta mía para que se le entregue al señor y le diga que si le gusta la música me dé una opinión. Bueno, pasó así y al día siguiente tomamos avión para Bogotá, llegamos a las 8 o 11 de la noche a Bogotá, pero esa misma noche hicimos empalme a Bucaramanga. Y al día siguiente una llamada internacional de una persona que me decía, oye tío, y como en España todo el mundo le dice tío, yo dije, alguien me estaba mamando con él. Oye tío, estuviste en Madrid y no nos vimos. Le dije, ¿quién es usted? Dijo, yo soy el sobrino suyo, el hijo de su hermano Andrés, es que llevamos aquí viviendo en España 37 años, yo soy el administrador. ¿Hijo de Andrés? Hijo de Andrés, mi hermano. ¿Qué se llama Andrés? De Andrés, que es el hermano menor. El hermano menor. Suyo. Hijo de mi hermano Andrés, que él, estando soltero, se enamoró de una hermosa moto o azafata de circulación que había aquí en Bucaramanga y tuvieron el chino. Y después ellos migraron y se fueron a vivir a España por las circunstancias de su vida, y entiendo que mi hermano les apoyó en alguna etapa de su iniciación en Europa, y ya él tiene... ¿Y era el sobrino? Era el sobrino carnal mío. Entonces, pues a partir de eso nos estamos comunicando. ¿Y se llama Andrés también? Se llama Andrés, sí. Él se llama Andrés. No, es increíble, es una anécdota de 70 millones entre 300 millones de habitantes de los países que visitamos en Europa, pues encontrar que hay un tipo colombiano que es sobrino mío y que administra el restaurante El Diario en el corazón y de que Madrid. El Diario iba por ABC, que se llama, el director periodista también se llama Rafael Serrano. Yo iba Prada. buscando, era el ABC de Madrid, que es un diario muy importante de España, tal vez el más importante o el segundo, y entonces pues ¿Usted quería hablar con el Rafael Serrano, que estaba vivo? Yo quería hablar, era con él. ¿Él estaba vivo? Sí, yo estaba buscando al director. Para decirle, ¿de parte de quién? De Rafael Serrano Prada. Yo conservo aquí el cartel funerario entre mis archivos. Se murió después de COVID, cuando estaba acá. Y también hay un gran artista en España. ¿Cómo? Hay también un gran artista español que también se llama Rafael Serrano Prada. ¿Ah, sí? Y en México que también el apellido Serrano es muy abundante, pero es de origen español, hay un premio de medicina, premio Rafael Serrano, y no soy yo. Ave María. Oye, ¿cuál es la principal virtud que tiene su padre? De tantas, él tiene muchas virtudes, hombre. Bueno, yo creería que la capacidad de orientarlo a uno, o sea, él es de los buenos consejos, y le cita a uno frases constantemente que forman parte tal vez de su vida, que pues obviamente quisiera que también formaran parte de la vida de uno, y uno encuentra constantemente
narrativas que él me invita de ese pasado. Por ejemplo, ahorita contó que mi abuela contaba el tema de las sociedades, sí, claro. O el cuento de que bueno, varios cuentos que él va echando poco a poco, pero van orientados a que uno se pellizque con alguna circunstancia, porque de todas maneras, por más que pase el tiempo y la madurez vaya llegando, ellos tienen más experiencia que uno. Estamos hablando que son 27 añitos, un poquito más que me lleva de sí, ganancia, claro, más en la vida. Oiga, yo recuerdo cuando trabajaba con usted, que usted tiene una virtud. Manuel Hernández, un gran escritor, usted se sentaba en una máquina y llegaba... Olivetti. No, Olivetti, y usted, patadas, usted comenzaba a hablar conmigo, ¿y qué? Cuénteme. Y hacía las noticias, y yo le preguntaba a Jaime Flores, que era el lector de la noticia, oiga, dígame, muéstrame las que siguió Rafael, y no le encontraba errores. Es decir, ¿usted cómo hacía? Porque era una cosa, Manuel Hernández, que es un gran novelista y escritor, y usted, políglota, habla perfectamente el inglés. Oiga, yo soñaba en esa época tener una máquina grabadora para contar luego la historia, y que usted se sentaba y comenzaba a hablar con la gente, a ver, cuénteme, y redactaba la noticia. Yo no sé, todavía existe, yo no lo he visto. No hay. Oiga, pero yo le decía a Jaime, dijo, mano, ni un error, mire, no tiene errores. En cambio, las mías, que duraba 2 horas así, no, mire, este error. En cambio, ¿usted cómo hacía? Es decir, ¿dónde la tomó, viejo? Porque es la estructura de la noticia radial, es diferente a la estructura de la noticia de periódico. Pero toda composición de tiempo, lugar y modo tiene 3 partes: exordio, peroración y proposición. Exordio o introducción, peroración o exposición o desarrollo de la idea, y conclusión. Entonces así es una noticia, así eran las noticias de radio de aquella época. Sí. Eran 3 frases bien sólidas, bien contextualizadas, que le dejaran al oyente la sensación de estar escuchando la noticia completa, y se seguía desarrollando. Por ejemplo, arrancaba uno, escribía rápidamente en la máquina de Olivetti o en la Remington, escribía un profesional de tal edad pereció en un accidente de tránsito, y luego decía las autoridades tal, encabezadas por la fiscalía, pero siempre las 3 frases. La noticia radial fundamental tenía la métrica de 3 frases. La noticia de una crónica informativa periodística escrita tiene 3 cuerpos, es la misma cosa. Si usted coge, por ejemplo, hoy, para no hablar del Frente en primera persona, sino coge hoy una información muy bien escrita de Oscar Rey, periodista formado en el Frente y que trabaja para el... Que es el director de la página política de Vanguardia. Él tiene ese esquema muy bien planteado en la crónica que hoy le he leído a él, sobre unos problemas de las libertades que le dieron, y la preclusión no, sino la calificación de pena cumplida de algunos ingenieros que tuvieron que ver con el escándalo del Estadio Alfonso López. Tiene la métrica precisa de exordio, peroración y proposición. Usted le enseñó eso. Oiga, usted aprendió a escribir máquina, porque yo escribía así, los periodistas que llamo eran así, en cambio usted era así, y le hablaba a uno. Es que yo recuerdo, cuénteme, ¿y qué pasó? Y el título, el título. Vilmente asesinado, anciano de 49 años. Cuando yo era muy joven, y el poeta Rafael Ortiz González, fundador del Frente, gran escritor, escribió 30 libros y fue un romántico y un lírico extraordinario. El poeta Ortiz González me decía: tocayo, usted va a ser un gran periodista, pero usted es un bárbaro. ¿Por qué, poeta? ¿Cómo va a decir en la crónica que salió hoy en el Frente que ese señor que pereció en un accidente de tránsito, ese ingeniero que pereció en un accidente de tránsito en la vía Girón, era un anciano, si no tenía sino 42 años? Y cuando yo cumplí 42 años y llegué a 50, le di la razón al poeta. El poeta tenía toda la razón. ¿Cómo va a decir usted que uno de 50 es anciano? Muy bien, noticia de Juan Diego, que tenemos que ir a unos mensajes. Estamos celebrando aquí los 80 años del periódico El Frente, la otra opinión de los santanderianos. Un periódico que sigue, obviamente con las dificultades, pero usted es un berraco.
sacar adelante, dar empleo. Tengo una fórmula económica que estoy aplicando, es que si usted pierde, usted tiene que sostener negocios que sean emblemáticos, hay que sostenerlos a pérdida, y al lado debe tener otro negocio que le genere la utilidad para tapar ese hueco. Eso es lo que yo hago. Como economistas natos que somos los de Zapatoca, nosotros perdemos una suma importante cada mes en el funcionamiento del diario El Frente, pero lo tapamos con los ingresos de unos activos inmobiliarios que tenemos que nos pagan una arrendamiento. Bueno, nos dice Juan Diego que tenemos que ir un mensaje a esta hermosa mujer, es una alcaldesa de Santander, que está entre las más influyentes y está en Corrillos. Adquiera la revista, Corrillos a todo color. Vamos a una pausa, estamos en Dígame. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Llega el evento del año más importante de Santander, los más influyentes 2022. El reconocimiento a los mejores santanderianos en los sectores público, político, educativo, económico y social. En esta 10ª edición, 16 categorías. Mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo. Mejor congresista de Santander. Mejor jefe de despacho de la Gobernación de Santander. Mejor diputado a la Asamblea de Santander. Mejor alcalde de municipios grandes e intermedios. Mejor alcalde de municipios básicos. Mejor jefe de despacho de municipios grandes e intermedios. Mejor jefe de despacho de municipios básicos. Mejor concejal de municipios grandes e intermedios. Mejor concejal de municipios básicos. Mejor jefe de control territorial de Santander. Mejor gerente S Santander. Mejor rector o director de institución de educación pública. Mejor jefe de despacho público de Santander. Mejor jefe de prensa de entidad pública de Santander. Mejor edil de Santander. Los más influyentes 2022. Reconocimientos especiales a Vida y Obra, Empresario del Año, Empresa del Año, Dirigente Gremial del Año. Además, premiación a los columnistas de opinión más leídos del año de Corrillos y al talento de Corrillos Televisión. Los más influyentes 2022. Ceremonia de premiación en vivo este 15 de diciembre desde el Hotel Punta Diamante. Organiza Corrillos en alianza con Valdivisión, la Fundación FOET y Manager One. Los más influyentes 2022. La noche de los mejores de Santander. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santanderiana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. Con voz potente y clara son tratados los temas de ciudad. Y les interesa un bledo. Luis Alfredo Bonza habla duro, en hora pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En hora pico, los líderes comunales tienen la palabra. El barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, hora pico.
en donde la calle juega su rol. En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles que encierran mitos y leyendas que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina. El llanto es de risa y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146, recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. They say I'm a nihilist, 'cause I can't see any decent rhyme or reason for the life of you and me. But I believe in what I'm feeling, and I'm fighting for you. This world is gonna end, but till then I'll give you everything La obra Girón Colonial Centro Comercial inició el 3 de enero de 2022. El sistema constructivo es el sistema porticado con columnas y placa maciza postensada. La cimentación es un sistema de zapatas aisladas unidas con una viga de amarre. El día de hoy en el Centro Comercial Girón Colonial estamos en la fundida del piso 2, el cual corresponde al gimnasio Fitness 24/7 que va a estar próximamente en nuestro centro comercial. Actualmente hay 60 personas, el cual este valor de personas incrementa según la tarea que vamos a realizar. El día que estamos armando hay aproximadamente 70-80 personas trabajando en la obra. Aquí ustedes pueden observar donde están los parales va el semisótano. De ahí para abajo tenemos dos sótanos más. Donde están los retranques es el retranque para el piso 2 que estamos fundiendo el día de hoy. A nivel donde están las cerchas es donde viene el piso 1. Esta placa en la que estamos parados en el momento es la del piso 1, en donde va a estar ubicado el supermercado del centro comercial. El Centro Comercial Girón Colonial es un polo para el desarrollo del municipio y del área metropolitana de Bucaramanga, la cual con su arquitectura e infraestructura muestra un desarrollo urbanístico avanzado en el ingreso del área metropolitana de Bucaramanga. Estamos presentando en Corrillos, Dígame.
Antes de empezar esta emisión de Dígame, yo decía que usted quería primero el periodismo y segundo la política. ¿Es así o estoy equivocado? Porque le ha ido bien en la política. Además, usted fue el que fundó la primera comisión de paz de la Cámara de Representantes. Usted creó aquí varios municipios. Por ejemplo, me acuerdo que El Playón es uno. Puerto Parra. Y el Carmen. El Carmen. El Carmen. Puerto Parra, Sí, pues, exactamente. Bueno. Soy el último sobreviviente de los creadores de pueblos. Exacto, de los municipios. ¿Sería así? ¿Primero periodismo y segundo la política? Yo diría que son concomitantes, que son simultáneos. Porque es que cuando yo me inicié en el periodismo, yo quería resolver los problemas de las vías de los municipios y todavía no hemos podido terminar de completar la pavimentación de la carretera Girón-Zapatoca, que fue mi gloria y mi tragedia. Pero como no se podían resolver los temas de la inversión en obras públicas sin participar en política, entonces me hice concejal. Y de concejal tampoco. ¿Concejal en dónde? En Zapatoca, San Vicente y Betulia fui concejal simultáneamente. Por el Partido Conservador. Por el Partido Conservador. Además porque la filosofía conservadora gobierna el mundo. Eso no es imprescindible que la ideología conservadora se margine de los desarrollos y de la reactivación económica. Ahorita ahí hay un problemita ahora que se va a resolver. Porque ya van a anular la elección del actual presidente del Directorio Nacional Conservador, ya está en el Consejo Electoral. Sí. Pero mire, si usted no participa en política, otro se la hace. Y segundo, la única manera de que las obras se hagan es participando en política. Entonces yo me hice sucesivamente concejal, fui diputado a la Asamblea elegido 6 veces y fui representante a la Cámara elegido 4 veces. Cuando llega usted a la cúpula o a la cúspide del poder político o de los escenarios democráticos, tiene amigos falsos y enemigos verdaderos. Y esos enemigos falsos fácilmente lo traicionan a uno y lo exponen a uno a que lo maten. Yo tuve problemas de seguridad personal muy grandes con el Ejército de Liberación Nacional y con las FARC, porque habiendo creado el municipio del Carmen del Chucurí y habiendo creado desde la Asamblea de Santander, mediante ordenanza de puño y letra que yo redacté, el municipio del Playón, en un pueblo me acusaban de paramilitar y en otro me acusaban de guerrillero, a ver por qué lado me mataban. Claro. Entonces yo llegué elegido al Congreso de la República con 35.000 votos en una fórmula con el doctor Jorge Agustín Sedano González, gran jurista, profesor de Derecho, graduado en la Universidad Nacional y especializado en Cambridge, en Derecho Penal, y yo llegué y hice crear la Comisión de Paz, porque yo sentía que me estaban acorralando para matarme. Claro. Y entonces se creó la primera Comisión de Paz y el doctor Gustavo de Grave, que fue el primer fiscal general de la nación que tuvo Colombia, me dio el permiso de salir a enfrentar el diálogo con los grupos guerrilleros, y nosotros fuimos al Sumapaz, fuimos con Álvaro Leiva Durán. Yo fui el que consiguió la audiencia para poder conversar con la coordinadora guerrillera, porque allá era donde tenían la sentencia de muerte. Y entonces logramos muchas cosas, entre ellas que se le bajara la temperatura al conflicto. Y yo recuerdo que el presidente Barco me invitaba, yo llegué en 1986 al Congreso de la República, y el presidente Barco me invitaba a los consejos de seguridad, y yo le decía: presidente, ¿usted por qué me quiere tanto? Me decía: es que usted es un gran patriota, me está ayudando mucho. Después vino el gobierno del presidente Barco, vino Gaviria, gran admiración por él. Sí. Vino lo de Gaviria, porque el presidente no iba a ser Gaviria sino Luis Carlos Galán, y lo asesinaron miserablemente las hordas criminales del narcotráfico, y entonces pues a boca de tumba Juan Manuel Galán dijo que el que debía suceder la candidatura presidencial del liberalismo de Luis Carlos Galán era César Gaviria, y el país, el sentimiento nacional, lo eligió presidente. Y siguieron los problemas de la seguridad para mí, y un día una comisión de parlamentarios encabezada por Óscar Reyes Cárdenas y por Miguel Motoa Cure y otros parlamentarios del centro, norte y oriente y sur del país fueron conmigo donde Gaviria que me sacara para el exterior, porque a mí me iban a matar. Y el presidente Gaviria me puso 4 escoltas.
Yo hubo un momento en mi vida en que tenía 4 escoltas hasta para ir a orinar. Ave María. Era así de grave la situación. Yo logré en las negociaciones de paz en Caracas, las primeras que se dieron. ¿Usted estuvo? Yo presidí la comisión del Congreso. En Caracas. En los primeros diálogos de Caracas, cómo se hicieron los diálogos de Caracas. El embajador Fernando Gervasi, yo retengo los nombres de las personas, afortunadamente Dios me dio esa virtud. El embajador Fernando Gervasi me concedió una audiencia para llevarle 5 diputados de la Asamblea de Santander a conversar con él sobre la ampliación de la frontera colombo-venezolana hasta Bucaramanga. Era presidente Carlos Andrés Pérez. Pero resulta que los 5 no eran diputados. Ya cuando estuvimos en la sede de la Embajada Venezolana con Fernando Gervasi, le dijimos, bueno, embajador, ya está agotado el tema con estos supuestos diputados, está agotado el tema de la ampliación de la frontera comercial colombo-venezolana a Bucaramanga. Hablemos ahora de la posibilidad de hacer los diálogos de paz en Caracas. Digo, es un tema que yo no tengo autorización para conversarlo. Le dije que los que están aquí son delegados de la coordinadora guerrillera. ¿Usted fue con ellos? Claro, yo fui con los guerrilleros. Yo con los guerrilleros. Y habían mandado, inclusive había una monja que era la del ELN, yo no me acuerdo el nombre. ¿Una monja? Una monja, sí. Le hicimos una entrevista hace unos 10 años, sí, yo recuerdo. Sí, esa monja. Sí. Creo que ella todavía vive. Sí, creo que se cambió de nombre porque yo además soy autor de una norma del Código Civil que le permite a la gente cambiarse de apellidos y de nombres para salvar su pellejo, y lo pueden hacer en una notaría. Soy autor de la norma del Código Civil. Entonces, el embajador Fernando Gervasi dijo, mire Serrano, tú no me puedes hacer esa vaina, si es que yo soy un diplomático de carrera, yo no puedo permitir que usted me haya traído aquí unos guerrilleros a conversar de paz. Le dije, llame a Carlos Andrés Pérez, su presidente, a Caracas, y verá que él le dice que sí, que hacemos las negociaciones de paz en Venezuela. En el entretanto nos dejaron 3 horas encerrados con los tipos y no nos daban ni un tinto. Como a las 4 de la tarde, nosotros a medio desayunar y sin almuerzo, seguíamos ahí encerrados en la librería, en la biblioteca de la Embajada Venezolana en Bogotá, y regresó el embajador Gervasi y ya nos miró con cara sonriente y dijo, Miraflores acaba de autorizar que este grupo de guerrilleros salgan para Venezuela asilados. Asilados. Le dije, es que usted no nos puede sacar de aquí porque estamos en tierra extranjera. Yo había estudiado todo eso. Las embajadas son territorio extranjero, así estén en el país. Oiga, y se iniciaron esas negociaciones de paz en Caracas, y yo estuve allá con Jesús Antonio Bejarano, que después lo asesinaron en la Universidad Nacional. Estuvimos y avanzamos en una agenda. Nosotros tuvimos una agenda de 9 puntos. A ver, María, ¿cuántos días estuvieron ustedes allá? Como 3 meses. ¿3 meses en Caracas? Como 3 meses en Caracas. Bueno, ¿y quién recuerda usted los guerrilleros? Sí, ahí estaba Pacho Galán. Pacho Galán. Uy, tengo una anécdota con Pacho Galán. Cuéntela. Un cóctel que ofrece el presidente Carlos Andrés Pérez en la Universidad de los Andes de Venezuela para las delegaciones de paz del Congreso de Colombia y del Gobierno Nacional y de la coordinadora guerrillera, y se para Pacho Galán y le dice, oiga señor presidente Pérez, al parlamentario Serrano nosotros lo íbamos a fusilar, así, nosotros lo íbamos a matar, porque él nos ha dado mucho palo, pero visto que él ha propiciado este encuentro para la reconciliación, nosotros ya no estamos en contra de él, sino que vamos a garantizarle también nosotros la vida. Eso fue para ustedes. Claro, tonificante, porque es que yo tenía la percepción de que sí era realmente el peligro en que yo estaba. No aparecían listados de personas amenazadas, y habían matado aquí en Bucaramanga a Juan Barragán, que era también... Claro, en 1989 sí lo mataron. Esto era un polvorín. Sí, claro, y mataban a todo el que se dejara, claro. Claro, y el ELN era muy agresivo. Era supremamente agresivo. Pero con el presidente Barco, yo le propuse al presidente Barco, antes, le propuse, presidente, hagamos la paz con el ELN. Oh, no, ¿por qué? Le dije, presidente, porque es que esa es una guerrilla que tiene formación intelectual. Ahí hay académicos, ahí hay sacerdotes, ahí hay intelectuales, ahí hay ingenieros. Ahí está metido el sindicato de Ecopetrol, también está metido, eso es la verdad.
¿Para qué y decir uno que otro mentiras? educador, sí, maestro. Y muchos maestros, sí. Entre ellos el que está negociando actualmente en Caracas, ese viene de ser profesor del colegio Pablo Beltrán. Pablo Beltrán, que es de Villanueva. Viene de San Gil. ¿Eres de San Gil? Sí, de San Gil, y fue profesor del colegio Camilo Torres de San Vicente. Y fue profesor del colegio más rico de Bucaramanga, el colegio americano. Imagínense. Entonces era un momento de la vida nacional supremamente complicado, pero por la telepatía, la intuición, la percepción extrasensorial que me ha acompañado toda la vida, yo percibía el peligro y me cuidaba. Ah, bueno. Oye, hablando con Sergio antes del programa, decía que usted es una cosa curiosa, usted es de Zapatoca, pero no es tacaño. Además, yo compruebo, porque yo trabajé con él, sí, cierto, no es tacaño. Es hombre generoso, sí. Y Juvenal Bolívar, que trabajó con usted en el Frente, que es el director general de este canal y de esta organización del grupo Corrillos, nos dijo, yo trabajé con él y es muy generoso, siempre es generoso, que es una contradicción. Y el otro hecho que nos dice, es que, dice Sergio, es que usted, a pesar de ser conservador, es como muy socialista, es como muy... No, progresista, muy progresista, como muy entregado. Bueno, yo soy capitalista desde el punto de vista de defender el capital como motor de la economía, pero tengo solidaridad con la gente que trabaja y que sufre. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cuna de mucha pobreza. Nosotros venimos de la arcilla popular, de la cantera popular, y nos formamos a base de trabajo y esfuerzo. Mi mamá lavó ropas para ponerme a mí a estudiar en el Colegio Salesiano de Santo Tomás en Zapatoca, nos daban media beca. Entonces todo esto fue formando en mí la cultura de la solidaridad. Y a mí me pasa que a mí me llegan los reales que me paga el Estado colombiano por la pensión. Yo estoy pensionado por el Estado colombiano. Yo no cobro sueldo en el diario El Frente, yo no cobro un peso. Realizo trabajo por emoción y por emoción. Porque le gusta. Porque me gusta, esa es mi vida. Y entonces, pues yo hago un poco de obras de caridad. Por eso. Toca hacerlas. Exacto, no, porque el Zapatoca tiene, yo no sé de dónde salió. Pero no solamente generoso desde el punto de vista económico, Alfonso. Yo creo que la generosidad de mi padre es general, no solamente en la condición del dinero como tal, sino de algo que para uno muy importante y es su conocimiento, sus enseñanzas y sobre todo su ejemplo. Exacto. Entonces eso también genera generosidad, porque no solamente la gente muchas veces ve el tema de generosidad con el dinero, con la parte económica, pero resulta que hay cosas más profundas que el dinero. El dinero puede ser una herramienta para crecer uno, para poder desarrollar una serie de sueños, pero lo más importante que uno puede dejarle a cualquier persona y sobre todo a sus hijos es el ejemplo, el conocimiento y el desarrollo de lo que ha sido su vida como un ejemplo. Oiga, Rafael, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted? Con gratitud. Con gratitud. Yo estoy trabajando es para las próximas generaciones, no para mí. Yo tengo asegurado mi futuro. En un principio, a raíz de un fracaso muy grande que tuve, que me tocó retirarme del Congreso de la República, una situación muy dolorosa, un episodio dramático en el que tuve que defenderme de unas circunstancias que afectaron mi vida, yo me iba a vivir a España. Me iba a ir a vivir a España, pero preferí quedarme en el país y enfrentar las cosas como se den. Mi temperamento, por lo Prada, los Pradas son bien parados en los pies y los serranos son diplomáticos. Yo tengo ambas cosas y eso me permite tener una amalgama de expresión y de voluntad frente a las cosas reales que nos rodean. Tiene un carácter usted, porque sus editoriales a veces son muy crueles, muy fuertes. Muy fuertes. Sí, ¿usted se arrepienta de eso? No, yo no me arrepiento de eso, porque a las personas que respetan es al que tiene el coraje para decir la verdad. Si usted es melífluo, si usted dice pendejadas, si usted no tiene autenticidad en lo que es, en su conducta y en su actitud, si usted es un flojo, lo tratan, lo irrespetan. Yo parto del principio de que los que hacemos política tenemos amigos falsos y enemigos verdaderos. Y entiendo, mirándole a la cara a las personas, cuál es la verdadera intención que trae el interlocutor. Y además le miro siempre en la cintura. Está bueno. Oiga, Rafael, nos dice Diego que tenemos que irnos. Gracias, ¿cómo se sintió? Bien. Queríamos rendirle un homenaje, pero merece todo. Este 5 de diciembre es los 80 años. ¿Por qué el 5 de diciembre? ¿Qué es 5 de diciembre? Porque la fecha es el 2 de diciembre. El 2 de diciembre de 1942 crearon el diario El Frente los escritores y abogados Rafael Ortiz González, Rodolfo García García, junto con los hermanos Gómez Mejía, que eran de Zapatoca. Y en ese mismo mes de septiembre
de 1942 crearon otra gran empresa santanderiana emblemática que se llama Cooperativa Santanderiana de Transportes Copetran. Las únicas empresas... cumplen 80 años, ¿sabes? Que están cumpliendo 80 años. Las únicas empresas que sobrevivieron a la vorágine de la tragedia económica de estos pueblos y de este departamento y de este país fueron el Frente. Que creadas en ese año fueron el Frente y Copetran. Copetran hoy ha tenido que librar una batalla muy grande para sobrevivir por los problemas que tuvo la pandemia. Murieron como 16 transportadores. Y esa es una empresa emblemática de Colombia. El señor Atuesta, que murió de COVID-19, el gerente Atuesta, él había soñado con tener flota de aviones para Copetran, con el mismo nombre y la misma razón social de Copetran, pero sigue siendo una empresa emblemática de Santander, y el Frente sigue siendo un periódico emblemático de las letras nacionales. Esta es la vida, gran parte de la vida de Rafael Serrano Prada, que como le decía, lo hemos encontrado en las biografías de los grandes periodistas y dueños de periódicos que, siendo boxeador, sin 5 en el bolsillo de un periódico, llegue a ser el dueño. Eso también es para otra página de la historia suya. Gracias. Eso lo voy a contar en la autobiografía que más adelante empezaré a escribir, pero que no me he atrevido a empezar porque el doctor Gómez escribió muy rápido la autobiografía y cuando terminó se murió. Bueno, pero eso lo va a decir el lunes 5 de diciembre, tal vez cuando va a hablar, va a decir, recordamos que la película. Yo empecé a ver, es que la el película, hecho, la ida al cine, la ida al cine también. Ese es un elemento y que lógicamente forma parte de su vida. Usted voceando un periódico para no morirse de hambre y luego resultar el dueño del periódico, eso es el mayor significado. Muchas gracias, muy amable. Usted, muchas gracias. Rafael Serrano Prada y a su hijo Sergio Rafael, gracias a todos ustedes, muy amable, y nos vemos en otra oportunidad. El anterior programa fue producido por Corrillos.